Bueno, en el texto, hermanos, que acabó de leer nuestro hermano, se nos enseña que por el medio ordinario por el cual el Señor concede la fe y convierte a los pecadores es la predicación del Evangelio. Dios decidió enviar a hombres, no decidió enviar a ángeles ni determinó hablarnos de forma directa y de manera audible. No, Él decidió enviar débiles hombres para que los perdidos sean salvos a través de la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, es que la predicación del Evangelio es tan importante. Cristo ha ordenado a su iglesia que predique el Evangelio hasta que Él regrese, como se nos ordena en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es a través del Evangelio que el Espíritu Santo convierte a los pecadores. Y Pablo, en el capítulo anterior de este capítulo, que es el contexto, en el capítulo 9, él ha mostrado la razón por la que la mayoría de los judíos están fuera del reino de Dios. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que el plan de Dios se haya frustrado, ni pone en riesgo la promesa de Dios que Dios dio a su pueblo del antiguo pacto. Porque dentro de la nación de Israel, Dios tiene un remanente, un Israel espiritual escogido por gracia. Dice en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dios tiene un pueblo escogido por gracia, pero no solo de Israel, sino también de todo linaje, lengua y nación. Ahora, si bien Dios es responsable, hermanos, de la salvación de los creyentes, el hombre es responsable de su condenación. Dios es responsable de la salvación de los pecadores, pero también el hombre es responsable de su propia condenación. De modo que la razón por la que los incrédulos, tanto judíos como gentiles, rechacen el Evangelio es porque en su orgullo ellos pretenden ganarse la salvación por medio de sus obras de justicia, en lugar de venir como mendigos a Cristo clamando por misericordia. Por eso dice Romanos 10:4, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, note esto, a la justicia de Dios. Han rechazado la justicia de Dios, la justicia de Cristo, para ellos establecer la suya propia. Y en ese contexto vamos a abordar la sección del sermón de ahora, y para eso dividiremos nuestra enseñanza en dos encabezados. En primer lugar, Pablo nos va a hablar de los versículos 14 al 15, que el medio utilizado por Dios para la salvación de los perdidos es el glorioso evangelio de Jesucristo predicado. El glorioso evangelio de Jesucristo, pero noten esto, predicado. Y en segundo lugar, Pablo nos va a señalar en los versículos 16 y 21 la razón por la que la mayoría, tanto de judíos como gentiles, no creen. Esta mañana estábamos diciendo que la Biblia abarca a toda la raza humana en dos grupos, judíos y gentiles. Está hablando de toda lengua, linaje, tribu y nación. Así que vamos a mirar en esta tarde, en primer lugar, entonces, el medio utilizado de Dios para la salvación de los perdidos es la predicación del Evangelio. Vamos a hablar que el medio utilizado por Dios para la salvación de los perdidos es la predicación del Evangelio. Y yo podría ir más allá. Podríamos decir que el único medio que Dios ha utilizado para la salvación de los perdidos es en la predicación del Evangelio. Dice en el versículo 13 al 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y lo que Pablo está explicándonos en este texto es cómo alguien llega a ser una persona que invoca al Señor. Y para esto él hace 4 preguntas consecutivas. Primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo en el versículo 13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor, y obviamente está hablando de corazón, será salvo. Pero ¿cómo alguien puede llegar, hermanos, a ser una persona que invoque al Señor?
Bueno, el hombre natural nunca quiere hacerlo. Y Pablo dice que es gracias a la predicación del Evangelio que invocan el nombre del Señor. Invocar su nombre presupone saber quién es Él y lo que Él hizo para salvarnos. Note que estoy diciendo saber quién es Él, es conocer la persona de Cristo y es conocer la obra redentora de Cristo. Eso presupone invocar el nombre del Señor. No podemos invocar el nombre de Jesucristo si primero no creemos en Él. No podemos invocar el nombre del Señor Jesucristo si primero no creemos en Él. Humanamente hablando, hermanos, si somos salvos por invocar el nombre del Señor, obviamente tenemos que creer en Él, en que puede salvarnos de nuestra terrible condición al estar bajo la ira de Dios, confiando en la eficacia y en la suficiencia de la obra en la cruz del Calvario y sometiéndonos al señorío de Cristo. Y también deponiendo nuestra voluntad para hacer solamente su voluntad. El hombre que ha creído en Cristo como su Señor puede decir, como el mismo Señor dijo orando al Padre en Marcos 14:36, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa frase o esa expresión es la que se va a encontrar en un hombre que se ha rendido a Cristo. Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es creer en Cristo. Quien no vive así, quien todavía sigue viviendo haciendo lo que quiere, esa persona no ha creído en el Señor. Así que Pablo quiere unir la invocación con la fe. En efecto, las dos cosas van juntas, porque aquel que invoca al Señor se refugia en Él, considerándolo como el único puerto de su salvación. Bueno, algunas personas, no con mala intención, creen que diciendo a la gente, Dios te ama. Ustedes han escuchado eso, ¿cierto? Que ellos dicen predicar el Evangelio. ¿Y qué dicen? Dios te ama, Dios te ama. Hermanos, ellos piensan que así están evangelizando. Y nadie se salvará, hermanos, porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y saber lo que Él hizo por nosotros por medio de la cruz para salvarnos de nuestros pecados. No es solamente escuchar esa frase, Dios te ama. No, es escuchar, hermanos, qué es realmente la obra del Señor, qué es lo que Cristo hizo en lugar de los pecadores. Ahora, no es necesario ser un teólogo, hermanos, para salvarnos. Solo basta con tener un conocimiento esencial de las verdades fundamentales del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. ¿Cuáles verdades? Que Dios es santo, nosotros somos pecadores. Por tanto, merecemos el infierno, pero Dios en su infinito amor envió a su Hijo Jesucristo para obedecer lo que nosotros no podíamos cumplir y morir por nuestros pecados en la cruz. Y ahora todo aquel que pone su fe en Cristo será salvo. Así que la salvación es por gracia por medio de la fe. Esto nos lleva a la segunda pregunta. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Así como el creer, lógicamente, es antes de invocar, oír viene lógicamente antes de creer. O sea que vamos de atrás hacia adelante. Así como creer, otra vez, viene lógicamente antes de invocar, oír viene lógicamente antes de creer. En otras palabras, primero viene el oír, luego el creer y después el invocar. Así que el Señor ha predeterminado que la predicación sea el medio principal por el que oigamos para poder creer y luego invoquemos y seamos salvos. Pero es necesario aclarar, hermanos, que Pablo no se está refiriendo al oír común, a un oír audible físicamente. No estamos hablando del oído físico. Ahora, ¿es necesario oírlo con el oído físico? Desde luego que sí. Por eso estamos hablando de que el medio que Dios ha utilizado para salvar a los pecadores es la predicación de la palabra. ¿Y cómo se predica? Hablando el Evangelio. Pero este oír aquí se refiere a un oír que tiene que ver con una gracia irresistible que se aplica al corazón de los que están oyendo el Evangelio. Noten que la fe viene por el oír. Entonces es necesario que este oír no es cualquier conversación, no, es un oír especial. Todo
oyen en el sentido que tienen oídos físicos para recibir las ondas del sonido, pero solo algunos oyen la voz del Espíritu de Cristo. Vuelvo a decir esto. Muchas personas aquí pueden a través de esa predicación estar escuchando el mero predicador. Pero la pregunta, ¿están escuchando al Espíritu de Cristo por medio de esta predicación? No todos la están escuchando. Y es de ese oír al que se está refiriendo Pablo. Solo a aquellos les es dado ese oír especial en que pueden sintonizar la frecuencia espiritual en que se está emitiendo ese mensaje. El oír es necesario para que entendamos y creamos el Evangelio. Nadie puede entender ni asimilar el Evangelio a menos que pueda oír espiritualmente. Recuerden, hermanos, que lo que muchas veces Cristo, al terminar algunas de sus enseñanzas, que decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y obviamente todos tenían oídos físicos, pero no todos tenían sentidos espirituales para oír lo que el Señor estaba diciendo, para entender y asimilar lo que el Señor estaba diciendo. Oímos el Evangelio porque no fue dado por gracia el entendimiento, porque Dios abrió nuestros oídos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón. Oídos que estaban tapados, una mente entenebrecida y un corazón endurecido. Y Dios hizo a través del Evangelio que todo eso fuera quebrantado para que no resistiéramos a su gracia. No en vano el Señor dijo en Juan 6:44, hablando en el discurso del pan de vida, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto, que necesitamos observarlo con mucho cuidado a lo que se está preguntando, o lo que se está preguntando dice de manera literal, ¿cómo creerán en quien no han oído? Noten esto. ¿Cómo creerán en quien no han oído? Pablo no solo nos está diciendo que tenemos que escuchar a Cristo, acerca de Cristo, durante la predicación para salvarnos, es decir, no solamente debemos escuchar, entender lo que se nos está hablando acerca de Cristo, sino que además necesitamos escuchar a Cristo. No solamente entender lo que se nos está hablando acerca de Cristo, acerca de su persona, acerca de su obra, sino que además debemos escuchar a Cristo. Podemos traducir la pregunta de esta manera. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Como habíamos dicho en otro sermón, oír la predicación fiel de la palabra de Dios no es otra cosa que oír la voz de Jesucristo mismo. Por eso dice en Efesios 4:20, le dice Pablo a los Efesios, y noten, pues cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, Cristo ya había ascendido a los cielos. Sin embargo, noten lo que dice. Le dice a los Efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, por Cristo enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, Pablo aquí no está diciendo que escuchar de Jesús significa escuchar hablar acerca de él, sino de escuchar de parte de él mismo. Es decir, lo que está diciendo, ¿cómo es que estos efesios fueron enseñados por Cristo cuando Cristo ya no estaba entre ellos? Por medio de la predicación del Evangelio escucharon su voz. Ellos aprendieron de Cristo por medio de siervos. Cuando escuchas la palabra de Dios, estás escuchando al Señor Jesús hablarle o hablarte a través de ella. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, no habéis aprendido así de Él si en verdad le habéis oído. Y en Colosenses 3:16 llama a las Escrituras la palabra de Cristo. Así que, hermanos, noten que no todos los que oyen físicamente el Evangelio lo oyen espiritualmente. Y no todos los que oyen espiritualmente, o sea, todos los que oyen espiritualmente van a escuchar la voz de Cristo a través de la predicación del Evangelio. En Colosenses 3:16, por eso le llama la palabra de Cristo. Además, cuando el Evangelio es predicado, Cristo, que está presente en su iglesia, recuerden, hermanos, que la iglesia es la casa de Dios, baluarte y sostén de la verdad. La casa es el santuario de Dios y aquí es el lugar de la morada de Dios.
Dice que Él está presente en su iglesia y Él mismo es quien aplica su palabra en el corazón de su pueblo y les habla a los suyos personalmente, espiritualmente hablando. Hermanos, Cristo ha prometido su presencia especial cuando su iglesia se reúne, como estamos haciéndolo ahora. De manera que Él está aquí haciéndonos oír su voz a través de la predicación. Fue el Señor Jesucristo quien dijo en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, yo las amo y ellas me siguen, ellas me obedecen, ellas siguen mi voz, ellas están dispuestas a hacer todo lo que yo les diga. Y yo les doy vida eterna. Pero noten que lo que el predicador está hablando, si él está hablando conforme a la palabra del Señor, el Señor está hablando y está demandando a sus ovejas que hagan lo que él mismo ha instruido a través de la predicación de la palabra. ¿Y sus ovejas qué van a hacer? Van a escuchar su voz y van a obedecer su voz y van a seguir su voz. Lo que el apóstol está diciendo es cómo alguien va a recibir vida eterna si no ha escuchado la voz del pastor con mayúscula, si no ha escuchado a Cristo llamándolo. La única forma de ir a Cristo es escuchar la voz de Cristo llamándonos por medio de la predicación. Y luego Pablo pregunta: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo? Bueno, la respuesta es a través de la predicación de los siervos del Señor. Eso es lo mismo que vemos en Efesios 2:13 y 17. Dice así, noten aquí otra de las verdades que estamos analizando. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos creyentes y de gentiles creyentes, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y note esto: y vino y anunció, ¿quién? ¿Y vino quién? Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Pero la pregunta es: ¿quién anunció esas buenas nuevas? Aquí está diciendo: fue Jesús. Fue Jesús. Él fue que mató las enemistades en la cruz. Y Él fue que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los judíos que estaban cerca. Debemos preguntarnos: ¿cuándo vino Jesús literalmente a predicar a los efesios? Jesús nunca fue en carne y hueso a predicar a estos efesios durante su ministerio terrenal. De hecho, esa iglesia todavía no se había formado. Pero la resurrección ocurrió mucho antes que la mayoría de los efesios hubieran escuchado el mensaje de Cristo. Entonces, ¿cuándo fue que Jesús fue a hablarles a estos gentiles? ¿Cuándo fue que escucharon la voz de Cristo? La respuesta es a través de la predicación de los siervos fieles del Señor. ¿Se acuerdan lo que escuchamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, 1-7? Los requisitos de aquellos obispos, predicadores que llevan el mensaje del Señor. Estos hombres fieles, cuando predican, Dios los usa para llevar su mensaje. Ahora, si muchos estuvieran convencidos de esta verdad, creo que el venir a culto, hermanos, a adorar al Señor con el pueblo de Dios, tendrían una actitud muy distinta. Que la predicación de la palabra no es un mero estudio bíblico, como quizás muchos suponen. Es el medio a través del cual Jesucristo se hace presente y nos hace oír su voz a través de la voz de un predicador, y de esa manera la iglesia es edificada y los perdidos son salvados. Así que necesitamos este oír, necesitamos la predicación del evangelio. Esto nos lleva a nuestra tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Algo que debemos señalar claramente, hermanos, es que no necesitamos ver milagros. Nadie se salva viendo milagros. No necesitamos sueños, sobre todo que estamos en una generación de cristianos que solamente hablan de sueños, que el Señor me mostró por un sueño, ni de visiones para saber quién es Cristo
y para saber qué es lo que Él hizo. No necesitamos estar en un concierto de alabanza o en una obra de teatro. No, yo necesito es la predicación del Evangelio. Es por medio de la predicación que las ovejas de Cristo oyen su voz. Nadie podrá creer en Cristo si no ha oído acerca de Él, y nunca vamos a oír a menos que alguien que lo conozca venga a hablarnos de Él. Así que el orden que Pablo usa en este texto es claro y conciso. Alguien predica y así algunos oyen a Cristo y creen, y luego invocan al Señor y son salvos. ¿Notaron el orden? Alguien predica y así algunos oyen la voz de Cristo, oyendo la voz de Cristo que creen y luego invocan el nombre del Señor y así son salvos. Así que, hermanos, si ustedes han oído de parte de Jesús por medio de la predicación de sus pastores, tal vez, hermanos, tal verdad los debe llevar a vivir de esta manera, a la manera que se está predicando, lo que se demanda allí de los mandamientos del Señor. Así que cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, ustedes están oyendo a Cristo. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Note lo que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es como si Dios, dice aquí Pablo, rogase por medio de nosotros a que los pecadores se reconcilien con Dios. Los predicadores somos embajadores, y un embajador es aquel que viene en el nombre de su gobierno oficialmente llamado en nombre de su Señor. De hecho, hermanos, sabemos que Cristo es nuestro Rey y venimos en representación de Él, no para hablar nuestras propias palabras, sino para hablar las palabras del Rey a quien servimos. No para preguntarles a ustedes qué quieren escuchar. Hermanos, que yo viniera, hermanos, ¿qué quiere que les predique el próximo domingo? ¿Israel y la guerra con el Medio Oriente? ¿O el reloj profético de Dios? ¿O la luna de sangre? Sí, porque eso es la que llama la atención, pero eso no es palabra de Dios, eso no es evangelio. Hermanos, no venimos a preguntar a ver qué quieren escuchar, sino más bien para decirles qué dice el Señor, y todos deben estar atentos para escuchar su voz. Hermanos, no estamos negociando nada, sino anunciando lo que el Señor nos tiene que decir. Eso nos lleva a la cuarta pregunta, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Recuerden que necesitan predicadores, pero ahora necesitan que esos predicadores sean ¿qué? Enviados. Un predicador es una persona que ha sido enviada por Dios. Ha recibido un llamamiento especial de Dios, el cual la iglesia reconoce y confirma. Recuerden, hermanos, que nosotros hablábamos eso en 1 Timoteo 1, capítulo 3, versículo 1 al 7. La iglesia reconoce a sus pastores, reconoce quién son llamados y cualificados para enseñar las verdades y transmitirlas. Así que los predicadores, dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, ¿qué dice de ellos? Dice que hablamos de ¿qué? De parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Qué bonitas esas palabras, ¿no? De parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Pero eso cada oyente debe darse cuenta de que cuando se rechaza al predicador, que como fiel ministro de la palabra presenta con perspicacia y entusiasmo los alegres, gloriosos anuncios de la salvación en Cristo, si esta persona lo rechaza, lo que está haciendo es rechazar a Cristo mismo. Al dirigirse, ¿se acuerda usted? Recuerda, a los 70, a los 62 misioneros, Jesús les dijo en Lucas 10:16, les dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió.
Así que Dios es quien envía a sus mensajeros, a sus predicadores, para que anuncien que hay salvación para los pecadores por medio de Jesucristo. Como decía Juan Calvino, el evangelio no cae de las nubes como la lluvia o por casualidad. Y de hecho que estos días casi no ha llovido, no cae la lluvia así por casualidad, sino que es llevado por manos humanas allí donde Dios quiere enviarlo y dirigirlo. Dios le ha placido utilizar manos humanas para llevar ese precioso evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice en el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y cuáles las buenas nuevas? El evangelio de Jesucristo. Y Pablo aquí cita Isaías 52:7. Este pasaje antecede a Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente, de los sufrimientos que iba a padecer Cristo por causa de nuestros pecados. Pero noten lo que dice en Isaías 52:6. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y dice después, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que todo siervo que predica ha sido enviado y comisionado por Dios para anunciar el mensaje de que Cristo ya ha vencido en la cruz y ascendió y está a la diestra del Padre y tiene toda potestad que ha sido dada para conferir perdón y vida eterna a todo aquel que cree e invoque su nombre. Hermanos, predicar significa en realidad servir de heraldo, proclamar. La predicación genuina significa entonces que el mensaje es algo vivo, es algo que debe resonar en nosotros en toda la semana, en la medida que los creyentes comparten el evangelio o el mensaje del evangelio. Debemos obedecer la voz de Dios. Así que cuando tú hagas y comiences, hermano, a moverte como un verdadero cristiano, eso inevitablemente levantará preguntas. Ahora, noten que eso que produce preguntas es un anuncio que nos llena de asombro. Ahora, cuando Isaías tomaba esta ilustración de un heraldo dando unas buenas nuevas, se imagina a un hombre que venía desde el desierto, de un reino donde su rey había salido victoriosa a anunciar esas buenas noticias al pueblo que el rey, al cual el rey representaba, diciendo, estas son las buenas noticias, nuestro rey ha vencido. Y eso es lo que nosotros anunciamos. Anunciamos, hermanos, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el enemigo de las almas. Por eso, hermanos, que cuando nosotros, como creyentes, nos asombramos, y este asombro nos lleva a amar a Dios, nos lleva a temerle, pero también nos lleva a obedecerle por el amor que le tenemos, es ahí donde esta vida que brota de ese verdadero evangelio es que comienza a levantar preguntas a los que no conocen a Dios. Y es ahí donde dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Así que a menos que Dios envíe predicadores, no será predicado el evangelio. A menos que el evangelio sea predicado, los pecadores no oirán el mensaje y la voz de Cristo, y a menos que lo oigan a él, no creerán en las verdades en cuanto a su muerte y resurrección. Y a menos que no crean estas verdades, no invocarán su nombre, y a menos que invoquen su nombre, no serán salvos. Así que, cuán hermosos, hermanos, son esos pies de los que anuncian el evangelio. Ustedes, por ejemplo, cuán cubiertos de polvo y sucios habrán estado esos pies. Pero también cuán hermosos por ser los pies de los que traían esas maravillosas nuevas tan largamente esperadas. Pero solo la predicación no es suficiente. Ni siquiera, hermanos, cuando viene de verdaderos siervos de Dios. Ellos predican, sí, y algunos oyen, creen, invocan a Dios y son salvos, pero muchos no lo son. Ustedes ven que predicamos a todo el mundo, pero todo el mundo no cree. De hecho, la mayoría no cree. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría no cree?
Así que obviamente hay un factor adicional, hermanos, que tenemos que considerar. No solamente la mera predicación va a traer salvación a los pecadores. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vamos a mirar en segundo lugar la razón por la cual la mayoría de judíos como gentiles no creen. Podríamos hablar porque la razón por la cual la mayoría de personas, de los pecadores, ¿por qué no creen? Pese a que se les predica el evangelio, escuchan el evangelio. Versículo 16. Noten cómo Pablo habla de creer en el evangelio. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, esta es la prueba de lo que acabamos de decir, que una prédica no es suficiente. El evangelio se ha presentado, pero no muchos han creído. La incredulidad no es algo nuevo, y lo que ocurre es que siempre ha habido pocos, relativamente hablando, que hayan sido despertados para echar manos del ofrecimiento gratuito de la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús, como Pablo lo demuestra en Isaías 53:1. Por tanto, los judíos no deberían haber abrigado la idea de que la palabra de Dios hubiera fracasado, debido, hermanos, a que pocos de ellos creían, ya que ese ha sido siempre el caso. ¿Cuántos judíos fueron salvos? Un pequeño remanente solamente creyó en el evangelio. Y así sucede con el pueblo gentil. Sucede entre nosotros. Son más los que se pierden y pocos los que creen. Por eso es que no podemos juzgar a un predicador por el tamaño de la iglesia. Si un pastor predica fielmente, hermanos, la palabra y tiene una iglesia muy pequeña, la razón es porque en ese lugar hay corazones muy duros. El problema es como Sodoma y Gomorra, que solamente cuando Dios destruyó, apenas un hombre fue salvo por la predicación. En ese caso, Lot. 200,000 habitantes, solamente uno de ellos fue salvo. Podríamos hablar de nuestra ciudad. Hermanos, el hecho de que haya una iglesia bíblica y no esté tan concurrida por muchas personas, significa que ese pueblo es ¿qué? Un pueblo muy duro para el cristianismo. Estamos en una tierra bastante árida. Por tanto, los judíos no deberían abrigar la idea de que el plan de Dios ha fracasado. Por eso es que no podemos juzgar a un predicador por esto, hermanos. Y hay predicadores, entre comillas, que adulteran la palabra y, hermanos, y tienen sus edificios llenos. Hoy domingo podemos experimentar muchas de esas iglesias abarrotadas en sus lugares. Pero esto es lo que Pablo decía a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3. Dice él, como un tono de advertencia del peligro que se levantaría. Dice, por tanto vendrá tiempo. ¿Sabe qué? Que no sufrirán la sana doctrina. Se predica la sana doctrina y no les gusta. Dice, sino que teniendo comezón de oír, deseos de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El juicio de Dios para estos hombres duros de corazón es que Él les enviará falsos maestros que les enseñen lo que demanda su carne, lo que demanda su pecado, para que no mortifiquen su pecado, sino para que lo alimenten y así sean condenados. Por eso dice Pablo, mas no todos obedecieron el evangelio. Pablo nos está diciendo que Cristo necesita ser escuchado para ser creído. Él es oído por medio de la predicación del evangelio. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo nos dice que la fe viene por el oír. Ya dijimos que es el oír. El oír es el oír la voz de Cristo que viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchos vienen a esta congregación cuando Cristo está hablando por medio de la predicación y dicen, no, esto no es así. ¿Por qué? ¿Por qué rechazan la verdad? Porque aman su pecado. Y Cristo le dice, tienes que morir a tu pecado. ¿Por qué entonces no han creído los israelitas? Pregunta Pablo. Como respuesta a este desconcertante interrogante, Pablo presenta dos explicaciones. Primero, pregunta él, ¿acaso no oyeron? ¿Acaso no oyeron? Bueno, el pueblo de Israel no fue que no tuviera la oportunidad de escuchar el evangelio. De hecho, ellos la recibieron de primera mano el evangelio. A ellos se les predicó primeramente el evangelio.
¿Se acuerda que leíamos esta mañana en lo que Pablo decía en Romanos 1:16? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío. Ellos lo escucharon de primera mano. Ellos sí lo oyeron. El pueblo de Israel no fue que no tuvieran la oportunidad de escuchar el evangelio, fue que ellos decidieron mantenerse en incredulidad. Ellos decidieron no creer, ellos decidieron amar más las tinieblas que la luz y permanecer en tinieblas. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y Pablo cita aquí al Salmo 19:4, señalando que estos judíos, como el resto del mundo, conocen acerca de Dios a través de su creación. Dice que Dios se conoce, Dios se lo reveló por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas. Aún su propia conciencia habla de un juez eterno que tendrán que rendirle cuentas, pero ellos les molesta que ellos tendrán que rendirle cuentas tarde o temprano a un ser supremo. Y por eso lo rechazan. El judío puede pretender que no ha oído y utilizar eso como excusa, pero sí que ha oído, aunque el oír que ahora posee no sea suficiente para salvarlo. Como decía alguien, ellos tienen suficiente luz para no tener excusa, pero no tienen suficiente luz para ser salvos. El evangelio, igual que la voz de la creación, se ha ido por todas partes. Y el apóstol, al citar este pasaje en el Salmo 19, está diciendo exactamente eso. Así como la voz de la creación predica a todos en cuanto a la existencia de Dios por medio de los árboles, ríos, montañas, estrellas y la complejidad y la hermosura del universo, de la misma manera el evangelio ha hablado universalmente acerca de Cristo y del camino a la salvación en Él. De modo que nadie tiene excusa. Nadie puede pretender que no ha oído. Ahora el problema no fue que no escucharon, sino que no quisieron creer. El problema de una persona aquí no es que no escuche, el problema es que no quiera escuchar o no quiera creer lo que escucha. Usted sabe qué es lo que pide Dios de usted, pero usted no quiere someterse a su señorío porque no quiere soltar su pecado, porque no quiere soltar su mundo. No quiere soltar su vida de comodidad, no quiere soltar sus placeres, su entretenimiento. Usted quiere vivir su vida a la manera suya. En segundo lugar, la pregunta es, ¿será que no entendieron? Pregunta Pablo, versículo 19, ¿será que no entendieron? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblos insensatos os provocaré a ira. Así que habiendo oído también deberían haber entendido el camino, hermano, de la salvación. El problema de ellos, como de todo hombre, es que no quieren entender. Por eso son tontos. Hermanos, ¿qué es una persona tonta? Hay una persona que es ignorante, que desconoce algo. Sí, eso es ignorancia. Pero cuando hablamos de tonto, es una persona que aún sabiendo que eso es así, él quiere cambiar esa verdad. Él quiere negarla y decir, no, eso no es así, aunque no puede ocultarla ni taparla con un dedo. Él dice, no, esto no es así. No es que sea difícil de entender lo que Dios nos dice y nos demanda por medio de Cristo. El problema es que no queremos entender. Por eso dice David, son como el mulo sin entendimiento. Pero no es porque no entiendan, porque no quieren entender. Y por eso Pablo cita Deuteronomios 32:21, donde Dios acusa a la nación de Israel de haberlo provocado a celos por causa de la idolatría, pese a todas las maravillas que el Señor había hecho delante de ellos y a favor de ellos. Dice Deuteronomios 32:21, ellos me movieron a celos con los que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y lo que Pablo nos dice es que al ver a Israel como la conversión masiva de los gentiles de Israel, debió haber reconocido que Dios estaba llevando a cabo lo que de antemano había prometido en sus propias escrituras.
Por ejemplo, hermanos, encontramos que cuando Pablo predicó, a los gentiles muchos creyeron, mientras que los judíos, muchos de ellos le rechazaron. Versículo 20 dice, así que Pablo, citando a Isaías, en el versículo 20 dice aquí, a Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿A quién se refiere? A los gentiles. Comparemos con el texto de Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ustedes recuerdan, hermanos, que unos días antes de que Cristo fuera crucificado, unos hombres griegos le fueron a buscar a Jesús, que querían hablar con él. Ahí se estaba cumpliendo esta promesa de los gentiles. Somos nosotros, hermanos, las criaturas, las que deberíamos decirle a Dios, heme aquí, en lugar de Dios de decirnos, heme aquí. Pero Dios condescendiente en su gran bondad y se manifiesta a un pueblo gentil que era ajeno un pueblo que era ajeno a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que ese pueblo gentil estaba lejos y no era poseedor de esos pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ellos no tenían a Dios como su Dios. Nosotros, hermanos, los gentiles, antes éramos ateos prácticos. No teníamos a Dios como nuestro Dios, sino a un Dios falso. Y esos gentiles creyeron. Se trata de una dramática imagen de gracia en la que Dios toma la iniciativa de darse a conocer a nosotros. No es nosotros los que nos sumergimos en la oscuridad para descubrir a Dios, sino que es Dios quien sale entre las tinieblas y nos hace conocer su presencia. Versículo 21, pero acerca de Israel dice, Pablo cita de nuevo a Isaías, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y la iniciativa de Dios con respecto a Israel es todavía más pronunciada. No se limitaba simplemente a dejar que lo encuentren. Activamente Él extiende sus brazos hacia ellos. No solamente se les revela a ellos, sale de las tinieblas para hacerse descubrir, sino que además de eso, ¿sabe qué? Abre sus brazos para ofrecerles misericordia. Como un padre invita a su hijo a volver a la casa, ofreciéndole un abrazo y un beso, prometiéndole una bienvenida. Así Dios, como el hijo pródigo, como aquel padre del hijo pródigo, así Dios ha abierto y extendido sus brazos hacia su pueblo y lo ha mantenido constantemente extendidos todo el día, rogándoles que vuelvan, pero no ha recibido respuesta alguna. Ni siquiera le ofrecen la respuesta neutral de los gentiles, que no se preocupan por preguntar ni por buscar. No, la respuesta de Israel es negativa, combativa, recalcitrante, disolvente. Están decididos a mantenerse como un pueblo desobediente y rebelde, y esto no se debe a que no fueron escogidos, sino más bien a que no quisieron. Y aquí palpamos, hermanos, la disolución, o más bien desilusión de Dios en su dolor. De esta manera, hermanos, Pablo concluye su segunda explicación en torno a la incredulidad a los primeros que se predicó el evangelio, a los judíos. En el capítulo 9 la atribuyó al propósito de Dios en la elección, debido a la cual eran pasados por alto. Decimos, bueno, solamente unos fueron escogidos y otros no. Otros fueron pasados por alto. Y solo quedó un remanente, un Israel dentro de Israel. Pero en el capítulo 10 pasa de la soberanía de Dios en el 9, la soberanía de Dios en el 9, y en el capítulo 10 nos está hablando de la responsabilidad de los hombres. No obstante, hermanos, le atribuye a la desobediencia del propio Israel, y su caída se debía a su propia falta. Hermanos, esto nos muestra, por un lado, que Dios es soberano para elegir salvar a quien quiere, y por otro lado, que nosotros somos los únicos responsables de nuestra incredulidad.
Dios es soberano, nosotros somos responsables. Estas dos verdades están en la Biblia. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Dios tiene sus brazos extendidos para salvar a cualquiera, pero muchos se condenarán. ¿Sabe por qué? No es que Dios los condene, ellos mismos se condenarán por mantenerse en una actitud desafiante y rebelde contra la gracia de Dios. Ellos dicen, no queremos que este gobierne sobre nosotros. Una persona que no hace lo que Dios dice, está diciendo, no queremos que este gobierne sobre nosotros. ¿Y qué hicieron esas personas cuando dijeron esto? Mataron al autor de la Biblia, a Jesucristo. Quiero concluir, hermanos, con algunas cosas prácticas que debo transmitir a ustedes. En primer lugar, vemos que debemos congregarnos y exponernos a la predicación con la expectativa de escuchar y obedecer la voz de Cristo. Hermanos, pero noten, no se deje fiar por las masas que concurren a un edificio. Debes ver más allá del predicador y de los que vienen a este lugar. Debes escuchar a Cristo hablarte a tu alma, porque Él se hace presente en medio de la iglesia congregada para hablar al corazón de su pueblo. El Señor dice, no temáis, manada pequeña. Esta es la expectativa con la que debemos venir, hermanos, saber que Cristo va a hablar a mi alma, que Cristo va a hablar y yo necesito escuchar su voz para esta semana. Yo necesito estar en medio del pueblo de Dios, porque es en medio del pueblo de Dios que Dios se va a hacer presente y Él va a hablar por medio de la predicación fiel de la palabra. Hermanos, ¿acaso hay algo más importante que escuchar la voz de nuestro Salvador? Tal vez algunos afirmen, desde luego que no. Pero ¿cuántos reemplazan el asistir a un culto de adoración para escuchar la predicación por otras cosas? No solamente están rechazando la comunión con el pueblo de Dios, sino la presencia especial de Dios, y más aún están diciendo, no me importa lo que Cristo tenga que decirme hoy. Eso están diciendo en su corazón. No me importa lo que Cristo diga. Esas personas, hermanos, son dignas de muerte. Esas personas están mostrando que la obra de gracia y de fe no ha sido llevada a cabo en su corazón. Hermanos, si esto no nos mueve a congregarnos, entonces, hermanos, realmente estamos muertos. Pero la pregunta, hermanos, ¿esta es la expectativa que tú tienes al venir a la iglesia? Salmo 95, 6, 8 dice el salmista, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y noten lo que dice cuando está en la iglesia, que es la casa de Dios, la morada, el santuario de Dios. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No solo es congregarnos por congregarnos, nos congregamos porque anhelamos escuchar la voz de Cristo en medio de su pueblo. De hecho, una manifestación, hermanos, de que una persona se está alejando de Dios es que comienza a darle poca importancia a la iglesia congregada, porque esta persona toma en poco el congregarse en el día del Señor, más aún cuando el Señor ha prometido su presencia especial. Pero en segundo lugar, hermanos, vemos la urgente necesidad de predicar el Evangelio. La urgente necesidad de predicar el Evangelio, más aún cuando hay muchas personas que están caminando en cadenas hacia la condenación eterna. El medio que Dios ha establecido para salvar a los perdidos es la predicación del Evangelio. Nadie se podrá salvar sin ella. Nadie puede ser salvo de ningún otro modo si no escuchando el Evangelio de Jesucristo, y solo los hombres pueden ser salvos al creer en Cristo que se nos ofrece en el glorioso y bendito Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos pedir en oración, hermanos, además de esto, y que nosotros compartamos el Evangelio, es que Dios ejerza ese Evangelio con poder para que cambie los corazones. Debemos pedir en oración que el Señor envíe más obreros a su mies. Por eso es que venimos el miércoles, hermanos, a orar por esa urgente necesidad, porque no es solamente predicar,
sino pedirle al Señor que Dios traiga obreros, hombres que estén dispuestos a predicar todo el consejo de Dios, hombres que no estén jugando a ser cristianos. Y recuerda que la expansión, hermanos, del Evangelio es responsabilidad no solamente de los pastores, sino de cada creyente, aunque no todos tengamos el mismo llamado. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amigo, yo no sé si todos aquí somos creyentes. No puedo dar fiabilidad de que todos son creyentes, a pesar de lo pocos que somos. Pero si hay alguno aquí que no ha alcanzado la salvación, ni ha alcanzado la misericordia, amigo, es momento de que te reconcilies con Dios por medio de Cristo, que es ofrecido el Evangelio. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Recuerda que sus manos están extendidas para todo aquel que reconozca su pecado y que reconozca que lo único que merece es el infierno. Ven solamente confiando en Cristo para el perdón de tus pecados y hallarás salvación y vida eterna. Así que Dios bendiga, hermanos, su palabra.